Buenos días, hermanos. Qué bueno otra vez poder estar frente a ustedes y compartir de la palabra del Señor en un momento devocional. Eh, en algún momento del día usted podrá hacer una pausa y tener este momento de reflexión en la palabra del Señor. Les quiero invitar a poner atención en el Evangelio de Marcos. Voy allí a leer dos partes del Evangelio de Marcos. Una está en el capítulo 5, entre los versos 18 al 20, y después en el capítulo 6, los versos 1 al 5. Dice así el Señor en su palabra. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Y el capítulo 6, verso 1 al 5, salió Jesús de allí y se fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos, y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Les invito a orar al Señor. Padre bendito, gracias porque podemos tener un espacio de tiempo en el día en donde reflexionar en tu palabra y en donde obtener también allí, Señor, nuestro sustento y también el ánimo que necesitamos todos en la fe. Oramos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Más de alguna vez usted, yo hemos escuchado este famoso dicho o proverbio: nadie es profeta en su tierra, o nadie es profeta en su propia tierra. Bueno, eso tiene un asidero o un origen en la Escritura. Y Jesucristo mismo fue el que pronunció estas palabras de esta manera, diciendo que en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre su familia y en su propia casa. ¿Por qué el Señor Jesucristo dijo esto? ¿Cuál es el contexto de esta expresión del Señor Jesucristo? Jesús había vuelto después de un tiempo de recorrer lugares aledaños en Judea, cerca de Jerusalén. Volvió a su lugar, entre comillas, de origen. Sabemos que nació en Belén, pero su niñez la pasó, fue creciendo allí en Nazaret. Y cuando llegó allá, dice que todas las personas, según el texto, todas las personas están diciendo: bueno, ¿y este qué se cree? ¿Acaso no lo conocemos? Sabemos quién es María, sabemos quiénes son sus hermanos, su familia. No nombran a José acá, probablemente José había ya fallecido, pero sabían que era el hijo de ese carpintero. O sea, sabemos quién es. ¿Y qué sabiduría es esta que se le ha dado? Estos milagros que vienen de sus manos, o sea, ¿de qué se las viene a dar? Y dice que se escandalizaban, el texto, se escandalizaban a causa de él. Jesucristo allí pronuncia estas palabras. Ahora, es interesante entender que Jesucristo antes de esto, por eso que leí el capítulo 5, los versos 18, el verso 18 al 20, dentro de su ministerio sabemos que sanó a muchos. Aquí había sanado, ¿verdad?, a un endemoniado, y este quería seguirlo, como muchos que querían seguir a Jesús, muchos que querían estar al lado de él, ser sus discípulos en ese sentido y aprender de él. Y Jesucristo aquí le dice de una manera muy concreta a esta persona: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión.
¿No parecería una contradicción de que Jesucristo le haya dicho esto a esta persona, a este hombre que quería seguirlo, siendo que él, tras cartón, podríamos decir, cuando estaba ya en Nazaret, cuando pasó seguramente por su casa, dice esto, que en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa? Este endemoniado había sido enviado por Jesucristo también con este sentido, con un sentido profético de anunciar lo que Dios había hecho con él. Porque dice, diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo se ha tenido compasión. Cómo Dios ha tenido compasión de ti. ¿Por qué lo envía si Jesucristo después dice esto y sabe lo que sucede con aquellos que han querido y que quieren, ¿verdad?, anunciar o tener esta actitud o este ministerio profético dentro de la ciudad, dentro de la aldea, dentro de su propia familia, con los más cercanos? Bueno, esto es una realidad. Jesucristo no está mintiendo. Jesucristo también envió a este hombre que había sanado, a este hombre endemoniado que había sanado, lo envió allí y lo envió con esa misión, lo envió con esa intención de que el evangelio, que las buenas noticias fueran proclamadas en quienes eran parte del círculo más cercano de esta persona. Es también hoy día el propósito principal que tenemos todos nosotros. En nuestra familia es donde primero tenemos que anunciar el Evangelio, es donde primero debe impregnarse el Evangelio de Jesucristo. Ahora, la pregunta ¿es difícil? Sí. Y es difícil, amados hermanos, queridos amigos, porque Jesucristo da la razón de aquello. Y la razón está al final. Se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Es decir, es la incredulidad del corazón humano lo que no permite que aquellos que sean más conocidos en un ámbito no quieran escuchar la palabra del Señor. Es la incredulidad y no es otra cosa. Hay muchos que dicen hoy día que es extraño o no es bueno, por ejemplo, que un pastor que ha sido ordenado y que ha nacido en una iglesia local sea el que pastoree esa iglesia. Y lo que citan es justamente esto: nadie es profeta en su propia tierra. Pero el problema no está en el ministro, el problema no está en el pastor, el problema está en la incredulidad de quienes no quieren escuchar, no al pastor, sino que la palabra del Señor que está siendo administrada o ministrada por ese pastor. Jesucristo mismo fue rechazado. ¿Cuánto más aquellos que somos siervos del Señor comunes y corrientes? Queridos, entonces el problema de que nadie es profeta en su tierra no tiene que ver con el mensajero, no tiene que ver con el ministro, no tiene que ver con los padres de familia, sino que tiene que ver mucho con el ambiente donde nos movemos, el ambiente de incredulidad. ¿Eso significa que no tenemos que trabajar por aquello? ¿Eso significa que no debemos testimoniar de Cristo? No, debemos hacerlo. Debemos hacerlo y debemos anunciar también esto, la incredulidad, y denunciar esa incredulidad. El Señor ciertamente obrará. El Señor tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia, pero es la incredulidad del corazón del hombre el que le hará también responsables a todos aquellos que han rechazado el Evangelio, que decididamente no quieren nada que ver, no tienen nada que ver con Dios y no quieren saber nada de Él, los que serán juzgados por ese mismo delito, por ese mismo pecado. A nosotros lo que nos debe interesar es ser fieles al Señor y tomar exactamente la misma invitación, el mismo mandato que recibió este hombre que Jesús había sanado. Anda a tu casa, a los de tu familia, y diles a todos lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido de ti compasión. Que el Señor nos bendiga.